Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presenta. Muy buenas tardes, amables televidentes. Visión Económica a las 18 horas. Alejandro Noel y un servidor, Leonardo Valverde, estamos cada viernes aquí en este espacio. Buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el público. Y bueno, dándole buenas tardes también a Peter de competitividad de nuestro país. Y así es que, señor Leo, vamos a darle la bienvenida, ¿no? ¿Cómo no? Primero que nada, agradecer al doctor Peter Prasmovsky, director de competitividad de la República Dominicana, por la gentileza de aceptar nuestra invitación a este conversatorio entre nosotros, pero dirigido fundamentalmente al sector empresarial de la región norte, la 14 provincias, y por supuesto al país entero. Nuestro invitado es economista con un máster y un PhD en economía. También ha escrito varios trabajos súper interesantes sobre lo que tiene que ver con la competitividad a nivel global y enfocado a la República Dominicana, y actualmente tiene una pelota caliente en su mano, que es conducir la Estrategia Nacional de Competitividad a partir de ese organismo que es competitividad, que anteriormente llamábamos Consejo Nacional de Competitividad. Bienvenido, Peter, qué placer. Gracias, Leonardo y Alejandro. Un placer estar con ustedes acá y con todos los televidentes. Y bueno, una gran oportunidad de seguir predicando sobre la importancia de la competitividad y su impacto en el desarrollo y la prosperidad de la República Dominicana. Asimismo, digamos que ese es el concepto que podemos colectivizar, es decir, predicar sobre la necesidad de innovar y a partir de la innovación, entonces, ¿cómo vamos a hacernos competitivos? De manera micro, cada empresa, cada familia, cada individuo, y de manera macro, con las políticas públicas dirigiendo una estrategia de competitividad para posicionar el país, no solamente de cara a los rankings internacionales, que son una herramienta interesante que vamos a hablar de ella, ya que Peter es especialista en esa área, sino también en todo lo que tiene que ver con el posicionamiento integral del país a esa aldea global, que quiere decir la economía internacional. Vamos a comenzar entonces, Peter, con una reflexión. Nos gustaría que nos diga de entrada cuál es el mandato que tiene competitividad y seguidamente que valoremos un poco esa reingeniería que se le ha hecho a competitividad, ¿verdad? Desde que le llamaban Consejo Nacional de Competitividad a pasar a ser competitividad como una, digámoslo así, que una conceptualización mucho más fácil de manejar. Sí, bueno, el Consejo por ley sigue llamándose Consejo Nacional de Competitividad. Nosotros mercadeamos la competitividad como un concepto global. Pero realmente el consejo y la forma en que opera sigue siendo igual de cuando fue instalado por ley. Y bueno, nuestra labor junto con un órgano mixto de sector privado y sector público, nuestra labor es asesorar al presidente, que es el quien preside el consejo en temas de productividad y competitividad para el país. Y en ese sentido, como tú lo mencionas, el presidente emitió un decreto, el 640-20, en noviembre del 2020, donde instruye al Consejo Nacional de Competitividad a desarrollar una estrategia nacional de competitividad que hacía realmente falta en el país, donde nosotros nos enfocamos en mirar los 12 pilares que el Foro Económico Mundial define como los pilares que miden los niveles de productividad y competitividad de un país. Y dentro de esa estrategia, pues nosotros nos basamos realmente en el indicador o el índice de competitividad global del foro y en el indicador referente a cuál es o el nivel de priorización necesario para identificar dónde están las grandes prioridades en materia de competitividad. Y en ese ejercicio, el índice de competitividad tiene 101 indicadores. En su última medición del 2019, estamos todavía pendientes de que salga
la nueva medición, que desafortunadamente por la pandemia y por lo que pasó con la medición del Doing Business del Banco Mundial, que ha cambiado, o sea, salió de publicación y ahora viene una nueva versión. No ha salido todavía, pero basándonos en su última medición, que es la más reciente que tenemos, pues entonces identificamos 20 grandes temas que el país debería trabajar, priorizar para poder mejorar los niveles de competitividad, y en esos 20 temas es que la estrategia se fundamenta, y de hecho esos 20 temas fueron o 20 indicadores se pueden agrupar en 12 grandes reformas, que son de hecho las reformas que el presidente ha promovido y está en diálogo con el Consejo Económico y Social actualmente. Estamos hablando del conjunto de los indicadores, seleccionamos 20 para la prioridad país, ¿sí? Y Sí. de esos 20 entonces se resumieron en 12. Los 20 caben dentro de 12 reformas, porque digamos hay 3 indicadores que tienen que ver con el mercado laboral, eso cabe dentro de una reforma laboral. Hay 3 o 4 indicadores que tienen que ver con el tema institucional, caben dentro de la reforma institucional. Y cuando uno viene a ver, entonces tenemos la reforma institucional, la reforma laboral, todo el tema del mercado, en la parte de lo que tiene que ver la energía, renovables y el sector eléctrico, las reformas que tienen que ver con el tema fiscal, en fin, las 12 reformas que el presidente propone en adición a la Estrategia Nacional de Innovación, que es otro acápite dentro de los proyectos de reforma que se tienen. Y bueno, y todo el tema de lo que es el programa Burocracia Cero, que también el Consejo Nacional de Competitividad está dirigiendo, y es uno de los principales proyectos que el presidente está empujando a nivel del Estado como un todo. Con la anuencia de don Alejandro, que tiene varias inquietudes para planteártela, me gustaría que nos diga tu percepción de cómo anda el ambiente de las alianzas que hay que hacer, digámoslo así, y los consensos para que estas reformas puedan caminar. Es decir, desde competitividad, ¿cómo ve el ambiente? ¿Ha habido buena receptividad? La parte política, partidaria y el sistema político, sabemos que eso siempre es una complejidad, gobierno, oposición, todo eso, pero siempre hay que construir los consensos posibles para introducir esta reforma. Y ya que estamos empezando esa reforma, ¿cómo tú ves el ambiente, Peter, por favor? Bueno, definitivamente la intención del presidente es poder llevar esta reforma a un diálogo nacional, es lo correcto. Claramente siempre van a haber, en toda reforma van a haber ganadores y perdedores, y eso genera pues un debate de fuerzas y de ideología. Entonces, reformas de esta magnitud que tenemos pendientes, la reforma laboral, por ejemplo, inclusive la misma reforma del Estado, son temas que son complejos y por ende requieren de un diálogo profundo. Pero yo entiendo que esas reformas se sometieron a diálogo en un momento oportuno, solamente a un año, y no se hicieron antes por el tema de que el gobierno estuvimos muy enfocado en todo el tema de la pandemia, de poder sobrepasar todo este tema de la pandemia. Pero creo que tenemos un buen espacio de tiempo para dialogarla. Y claro, la reforma fiscal que se retiró de la discusión, en gran medida por el hecho de que el presidente consideró que no era el momento oportuno para hablar de temas tributarios, aunque se está trabajando en otros aspectos no tributarios que tienen que ver con la reforma fiscal y más enfocado a la disciplina del gasto y a la eficiencia del gasto público, y del manejo de las finanzas públicas, que yo creo que son muy relevantes. Entonces, claramente vemos que necesitamos el apoyo de la sociedad. La sociedad tiene que entender la importancia de estas reformas. No siempre se puede conseguir el consenso en todo. Va a haber siempre disenso en algunas cosas, pero yo creo que el país está en la necesidad de
trabajar en estas transformaciones que nos va a permitir llegar a otros niveles de desarrollo y que tenemos ya tiempo, o estamos pasados de tiempo para realmente implementarlo. O sea, yo creo que ahí hay un paso importante, aunque les comento que yo creo que el presidente Luis Abinader, estoy convencido de que tiene la credibilidad necesaria, tiene la convicción genuina de hacer un cambio trascendental en el país, de que realmente dejar el país mucho mejor de lo que encontramos, y eso yo creo que es algo que debería inspirar a la sociedad a que apoye estas transformaciones. Y como todos sabemos, hay enemigos del cambio, hay enemigos de las grandes transformaciones por miles de razones políticas, partidistas, intereses particulares, económicos, pero yo creo que la sociedad tiene que unirse hacia una transformación para que el país pueda caminar. Con la anuencia tuya y de los amables televidentes, vamos a unos mensajes comerciales y seguimos conversando con el doctor Peter Prasmovsky, director de competitividad en la República Dominicana. Ya volvemos.